Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Con este versículo te invitamos a participar con nosotros aquí en Casa Oración de nuestro servicio. Te esperamos. Gloria a Jesús, hermanos. Un buen día nos ha dado el Señor, aleluya. Estamos aquí para adorar, bendecir su santo nombre. Él es el único merecedor de adoración y de alabanza. Y aquí estamos su pueblo para hacerlo, gloria a Jesús. El mejor lugar, un domingo, que el día del Señor, dedicarlo a nuestro Dios. Esto se está perdiendo entre los creyentes, dedicamos el domingo vanamente a otras cosas. Pero es justo, es lo que Dios quiere, que el día del Señor, el domingo, lo dediquemos a Él. Gloria a Jesús, aleluya. Bien, hermanos, estamos delante de Dios, doy los buenos días a todos vosotros. Es un buen día, nos ha dado Dios para esto, para estar juntos. Y hermano, está pasando cosas entre nosotros, Dios está obrando en la ciudad, Dios está obrando en nuestras vidas. Y bueno, nos preparamos, queremos prepararnos para el futuro, queremos prepararnos para grandes cosas que Dios va a hacer en nuestras vidas. Ya está haciendo, pero está haciendo en la iglesia, está haciendo en la ciudad. La palabra de Dios dice que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. La iglesia avanza, la iglesia camina, es imparable. Dios está en la iglesia y estamos caminando. Gloria a Jesús, aleluya. Hermano, el Dios hace grandes cosas. Yo recuerdo hace ya algunos años, bastantes años, que Dios estaba haciendo un gran avivamiento entre nosotros. Y nos dimos cuenta que estábamos en avivamiento cuando ya pasó. Cuando ya pasó, no aprovechamos el tiempo y veíamos que cambiamos de iglesia en muy poco tiempo. Cambiamos a 3 iglesias. En muy poco tiempo se nos quedó pequeñas las iglesias, los locales que teníamos. Pero nos dimos cuenta cuando ya pasó, no pudimos aprovechar ese tiempo de avivamiento. Y el problema más grande que hay en las iglesias, o uno de los problemas más grandes en las iglesias, es que no aprovechamos lo que Dios hace, lo que Dios está haciendo. Yo recuerdo que en el mes pasado, me parece fue el mes pasado, hablamos en los líderes, una reunión de líderes que tuvimos, y hablamos acerca del trabajo, el trabajo. Era el tema, era el trabajo en la iglesia,
era la disciplina, la oración, estas cosas que son tan importantes para la iglesia, no solamente para los líderes, sino para la iglesia. Es verdad, nos estamos preparando para lo que va a ocurrir en el futuro, en la ciudad y también con nuestra iglesia. A mí me sorprendió, hermanos, una hermana de otra iglesia, que me dijo un día en una reunión de pastores, en una reunión de iglesia, me dijo, a mí me extrañó que me lo dijese alguien de otra iglesia. Me dijo, hermano Juan, he tenido un sueño que es de Dios. Me dijo esta hermana, una hermana madura, una hermana que si dice algo hay que escucharla, si dice que algo es de Dios hay que escucharla. Me dijo lo siguiente, hermano, vi en el sueño que Dios hacía un avivamiento muy grande y empezaba por tu iglesia. Me lo decía así, empezaba por tu iglesia. Luego se extendía a otras iglesias, pero empezaba por tu iglesia. Bueno, yo esto lo he guardado en mi corazón, como dice la Biblia, que otros santos del Antiguo Testamento pues guardaban las palabras que Dios les decía en su corazón. Pero no queremos que nos pase como nos pasó, que hubo un avivamiento y lo desaprovechamos, no sabíamos. Creíamos que la vida cristiana era así, de crecimiento, de avivamiento, y luego cuando paró nos dimos cuenta, ¿qué pasa? Lo que hemos vivido, ¿qué? Ahora no pasa lo que hemos vivido atrás, y no nos dimos cuenta de que habíamos estado en avivamiento y ya no estábamos en ese avivamiento. El hermano Antonio hablaba acerca de las doctrinas. Estamos enseñando los jueves acerca, hemos enseñado el discipulado básico con 12 lecciones y ahora pues vamos a estudiar las doctrinas de la Iglesia, las doctrinas fundamentales de la Iglesia, y es que para el crecimiento, nos estamos preparando para el crecimiento, tenemos que afianzarnos en la palabra, en la enseñanza. La enseñanza nuestra, la doctrina nuestra viene de la Asamblea de Dios. Los que nos predicaron al principio venían de la Asamblea de Dios de Francia. Por lo tanto, la doctrina que nosotros tenemos es de la Asamblea de Dios. Buena doctrina, buena enseñanza. Vamos a enseñar a partir del jueves que viene las doctrinas básicas de la Iglesia. Queremos que todos llevemos la misma línea de enseñanza, de doctrina. Por lo tanto, hermano, es importante. Si quieres servir a Dios, tienes que ser una persona de oración y una persona de la palabra. Si no, no vas a servir a Dios. Necesitas la santidad, la oración y la palabra. Aprovecha los jueves de enseñanza para que la palabra entre en nuestras vidas y aprendamos, porque la idea es esta, de que todos trabajemos en la obra de Dios a medida que Dios nos da crecimiento de iglesia. Por eso es importante de que vengamos a la enseñanza y aprendamos. La enseñanza nos va a valer para que llevemos una línea de enseñanza, aunque cualquier persona puede tener otra orientación teológica, la respetamos, pero no contamina a nadie con tu orientación teológica. La orientación teológica la damos desde aquí y hay que aceptarla, hay que recibirla, y si tú tienes otra orientación, pues bueno, te la guardas en tu corazón. Hemos tenido en la iglesia por años una persona, una hermana médico que era unitaria, no era trinitaria como nosotros. Yo la observé, la vigilé, estuvo años entre nosotros, ahora está en Italia, pero nunca nos causó problema, tenía otra orientación teológica. Yo la orienté para que fuese a una iglesia unitaria, que hay 4 en Cartagena. Ella fue y cuando volvió me dijo, pastor, yo me puedo quedar aquí. Digo, pues claro que te puedes quedar aquí. Ella era respetuosa y bueno, se quedó aquí, estuvo por años entre nosotros.
nosotros somos respetuosos, pero la gente que tenga otra orientación, pues que también sea respetuosos con nosotros, no contamine a nadie, no contagie a nadie con lo que él pueda pensar, sino que acepte la enseñanza de la Iglesia. Por eso es importante la enseñanza y la doctrina, que todos vayamos encaminados en una buena doctrina, una buena enseñanza, y Dios nos está encaminando a servir a Dios. Amén, aleluya. Así que el tema que voy a dar es un tema acerca de afirmarnos, afirmar al nuevo. He empezado diciendo que hay un problema general en las iglesias. Y le llamamos a ese problema general, le llamamos la puerta trasera de la iglesia. ¿Qué es la puerta trasera de la iglesia? La puerta por la cual muchos creyentes se van. Esta es una de las dificultades más importantes, graves de la Iglesia, retener el fruto. Es decir, a las personas que Dios salve, poderlos retener, poderse convencer realmente de lo que ha creído y eso que se ha sembrado en su vida se pueda retener. Ese es el problema más grande, retener lo que Dios hace. Lo que Dios hace en el evangelismo, en campaña. De eso sabrá mucho Ricardo que ha estado en campaña, de Luis Palau, acerca de retener el fruto, es lo más importante. Hacer el trabajo es importante, pero también es importante retener el fruto que se ocasiona, poderlo retener. Porque las iglesias, sin darnos cuenta, caemos en un círculo vicioso. Se buscan a uno mientras otros se van, y siempre somos los mismos. Unos vienen, otros se van. Entonces, hay que ser sabio y a ver cómo hacemos para que los que vienen no se vayan. Caemos en ese círculo vicioso, se buscan a otros y otros se van. Pero lo evitamos con la consolidación o con afirmando a esas personas, es decir, fortaleciendo su vida. Y este trabajo requiere compromiso y fidelidad, y esto lo hacemos trabajando todos en la iglesia. He empezado a hablar de trabajo, requiere compromiso. Tienes que tener compromiso con Dios, con la iglesia. Tienes que tener fidelidad y todos trabajando en la iglesia. La afirmación, el afirmar a la persona o la consolidación, como le llama otro, es como un reloj. Es donde todas las piezas son importantes. Los creyentes somos como un reloj. Hay piezas pequeñas, todas son importantes. Si el relojero se olvida cuando desarma el reloj de las piezas pequeñas, no funciona bien. En la iglesia teníamos un relojero. Me acuerdo bien, teníamos un relojero al principio, luego le cambiamos el nombre, le llamábamos Juanjo Relojero al principio, pero luego se le llamó Juanjo del Buen Samaritano. Él era relojero y él al principio de su conversión montó una relojería, me parece que fue en la calle Honda. En la calle Honda montó una relojería y estuvo allí la relojería por tiempo. Los creyentes somos como un reloj, todo tipo de piezas y piezas muy pequeñas. Todos son importantes en el reloj, todos son importantes en la iglesia. La afirmación de los creyentes o la consolidación es el segundo paso después de ganar personas. Primero ganamos a la gente, es decir, se convierten, se convencen de que necesitan la salvación, entregan su vida a Dios, pero luego hay que fortalecerlos, hay que afirmarlos, hay que consolidarlos. Vienen nuevos, yo me acuerdo de las luchas que yo tuve cuando yo me convertí durante 6 meses, tenía unas luchas grandes. Confesaba por mi boca a mis familiares más cercanos que iba a dejar la iglesia y que iba a dejar la iglesia, tenía fuertes ataques demoníacos y decía algo que yo sabía que no iba a cumplir, que no iba a realizar, pero que sí quería decirlo y pienso que esos ataques los tiene la gente que se convierte. Y a esa gente a la que tenemos que atender. El principio es difícil. Hay que atender a estas personas para que se afirmen
sea firme. La consolidación es un tiempo, una etapa donde se le debe de dar al nuevo el cuidado que merece. La gente es importante, hermanos, vienen con luchas, vienen con problemas y tenemos que estar pendientes de ellos. Al nuevo se le da alimento, la palabra de Dios. Se le debe de dar amor. Qué importante es el amor en la vida cristiana. Oh, qué maravilloso es poder escuchar a la gente y que diga, me quedo en esta iglesia por el amor que hay en la iglesia. Lo más importante, una de las cosas más importantes de la iglesia, el amor entre nosotros, el amor verdadero, no fingido. Alimento, amor, cuidado, protección, proteger a los nuevos, a los que vienen, a los que aceptan a Dios, seguridad, que vean seguridad, que sientan seguridad. Todo esto que he mencionado, el alimento, el amor, el cuidado, la protección, la seguridad, es todo lo contrario a niños abandonados. Un niño abandonado le falta todo esto, el alimento, el amor, el cuidado, la protección, la seguridad. Entonces la iglesia, nosotros queremos que sea una iglesia donde se cuida a la gente. La gente necesita estas cosas. La afirmación, afirmar a un creyente, es el momento del parto espiritual. Es el cuidado y la atención que le debemos de dar a la persona que viene, para que esa persona pueda desarrollarse. Por eso es importante los jueves en la enseñanza, los lunes en la oración, para que esa persona pueda desarrollarse hasta alcanzar el crecimiento total y cumplir el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Juan 15, 16. Dar fruto que permanezca. Esa es la intención de Dios. Que demos fruto y ese fruto permanezca. Es decir, a nosotros nos han atendido, hemos crecido con la oración, con la santidad, con la palabra y ahora yo me puedo dedicar a ayudar a otras personas. He crecido espiritualmente. Ahora yo he dado fruto que permanece. No a alguien que ha venido y se ha ido, sino a alguien que tiene fruto y que permanece. La consolidación la vemos en el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 42. Y es Andrés el que trae a Simón Pedro a Jesús. Lo trajo y Jesús mirándolo dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, es decir, Pedro, una roca. Bueno, y quizás esto no nos diga mucho, pero la palabra Simón significa junco movido por el aire. Entonces, queremos creer, yo quiero creer que el nombre es muy significativo en la Biblia para el carácter de las personas. Entonces Simón era un hombre variable y Jesús se lo dice. Tú eres Simón, eres como un junco que se mueve con el aire. Pero ya no se llamará tu nombre así. Tu nombre será llamado Cefas, que quiere decir roca. Esa es la consolidación. Somos movidos al principio con facilidad al pecado, a lo malo, pero llega un momento en el que ya no nos mueve nada ni nadie, sino que somos como una piedra firme, como una roca. Así podríamos decir que es la consolidación. Llegamos, somos muy vulnerables, pero Dios nos llega a hacer una roca. Cristo le profetiza que sería una roca firme. Lo vemos también en el libro de Juan, el capítulo 11, versículo 17 hasta el 44, que nos habla de la resurrección de Lázaro, pero citaremos el versículo 44. Jesús, él llora, se conmueve por la muerte de su amigo Lázaro. Jesús dice que él es la resurrección y la vida y pronto iba a demostrar que era así. Y bueno, clama y ordena a que Lázaro saliese de la tumba y dice que sale con las vendas puestas en todo el cuerpo y Jesús le dice desatadle y dejadle ir.
El confirmar una persona, el consolidar una persona, podemos decir que el significado puede ser también parecido a esto. Una persona que viene, que resucita espiritualmente, pero tiene muchas vendas y hay que ayudarle a dejarlo ir, a desatarlo. Y también tenemos el ejemplo que pasó con Pablo, cuando Dios se le apareció en el camino de Damasco. En el libro de Hechos, en el capítulo 9, encontramos la conversión de Pablo, de Saulo de Tarso. En el versículo 10, capítulo 9, versículo 10 hasta el 15. Cristo comienza por medio de Ananías el proceso de afirmar a Saulo. Y leemos: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, y dice la Biblia, un discípulo llamado Ananías, no dice ni apóstol, ni profeta, no le da cualidades, solamente las cualidades que le da discípulo. Pero un discípulo es mucho, hermano. Había una persona preparada, un discípulo preparado. Había un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Él respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él ora y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. ¿Qué aprendemos en esta lectura? Una de las cosas que aprendemos es no tener prejuicios de nadie. Prejuicio en el sentido de que cualquier persona se puede convertir. No ver a nadie imposible. Ananías empezó a decir: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males nos ha hecho, y él daba su argumento. Pero Dios le dijo: ve, porque instrumento escogido es este para mí. Es decir, me va a servir. Este me va a servir. Instrumento escogido, me va a servir. Llevaría el Evangelio, obediencia. Dios ha puesto en cada persona un potencial. Hermanos, tenemos un potencial de Dios. Hemos nacido con dones que Dios nos ha dado. Y al venir al Evangelio, Dios los potencia, esos dones que tenemos. Dios ha puesto en cada uno, en cada persona, un potencial, dones. Y nos habla también de Pablo, que se congregó algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, en el versículo 9, capítulo 9, versículo 9. En otras palabras, se integró en la iglesia. Dice que se congregó algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Se integró en la iglesia. Hermano, la iglesia es importante. Tenemos sentido de pertenencia. Naturalmente, en la vida natural tenemos la necesidad de pertenecer a algo, a alguien. Sentido de pertenencia. Nosotros somos sociales. La iglesia, los creyentes, somos personas sociales. Nos acercamos a la gente, abrazamos a la gente, besamos a la gente. Les mostramos nuestro cariño, nuestro amor, la necesidad que ellos tienen de Dios. Somos sociales. Hay un potencial en cada uno de nosotros. Y dice la palabra que enseguida predicó a Cristo, en el versículo 20. En el versículo 21 dio testimonio. Empezó a predicar, a dar testimonio. Expuso su vida, del versículo 22 al 24.
estuvo en peligro de morir, pero él lo hizo. Fue librado, en el versículo 25, fue librado del peligro. Luego fue a Jerusalén, luego a Tarso y después a la iglesia de Antioquía. La conclusión es que Pablo se convirtió en un ganador de almas. Lo que Dios quiere de todos nosotros, servirse de cada uno de nosotros. Mateo capítulo 28, versículo 19, en la enseñanza de la semana anterior, nuestro hermano Juanjo habló de este versículo. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. El ir tiene que ver básicamente con la actividad que realiza la iglesia para buscar a los que no conocen a Cristo. Un esfuerzo de la iglesia, de cada persona, de los que no conocen a Jesús. Y el ir es una cosa y el hacer discípulos es otra. El hacer discípulos es más que predicar el Evangelio, es cuidar al recién nacido espiritualmente, es lograr que se afirme en su decisión por Cristo, de tal manera que experimente un cambio de vida y se involucre en la actividad de la iglesia. Eso es ser un discípulo. Aprender, madurar, integrarte en la actividad de la iglesia. Juan 15, 16. Dar fruto que permanezca. Cuando Jesús llamó a algunos de sus discípulos, le dijo que los iba a hacer pescadores de hombres. Mateo 4, 19. Uno de los métodos más usados para pescar en Galilea es el siguiente. El que más sabe de pesca es Antonio. Él es pescador de oficio. Desde que naciste ya tu padre era pescador. Así que eres un conocedor muy bien de la arte de la pesca. Pero uno de los métodos más usados para pescar en Galilea era el siguiente. Se encuentran dos personas, dos barcos, echan la red, en medio de la barca, una barca aquí, otra barca allá. Estamos hablando de cosas antiguas, ¿no? De cómo se hacía en la antigüedad. Aunque nosotros fuimos a Túnez en un viaje que hicimos hace ya algunos años con Toñi y vimos a los pescadores pescar allí cerca de la costa y cómo traían los barcos con las redes y los peces cómo salían, querían salir de la red. Así que uno de los métodos más usados en Galilea es el siguiente. Se encuentran dos pescadores, dos barcos, echan la red. Y bueno, luego los barcos se encierran para que las redes hagan una bolsa. Hay plomo en una esquina de la red que se hunde y cuerda alrededor y cuando lo quieren coger lo que haya dentro de la red, tiran de las cuerdas, se hace una bolsa y luego, bueno, ya sabemos, ¿no? Tiran para arriba y sacan lo que se ha pescado. La red lleva en un extremo plomo para hundir la red y cuerda en los extremos para tirar cuando sea necesario. Y cuando ya está pesada, uno de los pescadores empieza a girar la barca para encontrarse con la otra y entonces tiran de las cuerdas para encerrar a los peces en la red. Qué gran lección encierra este trabajo. Unido en equipo. La iglesia es eso, trabajando en equipo. Retener almas no es trabajo solo del pastor ni de los hermanos que estamos aquí predicando. El retener almas es el trabajo de toda la iglesia. El éxito no depende de un hombre, sino de un equipo, la iglesia. En Hechos capítulo 2, versículo 14, el primer sermón de Pedro a una multitud y los pasos seguidos por los apóstoles para mantener el fruto. La cosa no es predicar, sino es también retener el fruto. En la iglesia primitiva comprobaban que la entrega a Jesucristo era verdadera, era genuina. Es decir, la gente se convertía, pero los apóstoles querían ver si esa conversión era verdadera o no. Porque nos enseña la palabra que a veces no es. Las conversiones creemos que son verdaderas, pero no lo son. Entonces es importante comprobar que realmente la gente se ha convertido realmente.
Así que comprobaban la entrega a Jesucristo, si realmente era verdadera, si era genuina. En Mateo capítulo 13, versículo 18, dice Jesús hablando. Le habla acerca de la parábola del sembrador y luego le da la explicación. Y dice Jesús, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, es importante que entendamos bien. Y no la entiende, viene el malo. ¿Quién es el malo? Satanás. Viene el malo, y eso es lo que quiere el malo cuando alguien escucha la palabra. Dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Así que aquí estamos nosotros para que una y otra vez la gente entienda, comprenda bien para que Satanás no robe lo que se siembra en los corazones. Y en Hechos capítulo 2, versículo 41, dice que los que recibieron la palabra fueron bautizados. Y cuando había un bautismo en aquel entonces, al bautizarse la gente había arrepentimiento y confesaba sus pecados. Era lo que se hacía. Y entonces los apóstoles podían ver realmente en ese arrepentimiento que había, que decía la gente, y en ese confesar sus pecados se puede ver mucho de una persona. Y al bajar a las aguas del bautismo. Y luego también había enseñanza a los nuevos creyentes, en el versículo 42, y perseveraba en la enseñanza de los apóstoles. Adoctrinar es preparar al nuevo discípulo con los fundamentos de la fe. Eso es lo que él enseñar. Adoctrinar es preparar al nuevo discípulo con los fundamentos de la fe. No debemos contentarnos por el simple hecho que una persona se ha entregado a Cristo. Debemos preocuparnos e insistir hasta haber convertido ese nuevo creyente en un cristiano maduro que enseña a otros. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Pablo le dice a Timoteo, lo que ha pasado contigo, haz también con los otros. Toda persona que tiene a Cristo tiene hambre y sed de Dios. Hermano, esto es fundamental. Nos hemos convertido realmente, tenemos hambre y sed de Dios. El apóstol Pedro usó la siguiente comparación en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dice el apóstol Pedro, como niños recién nacidos, desead la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cómo sabemos que ese niño pequeño que acaba de nacer es un niño vivo y no es un abortivo? Vosotros sabéis que hay mujeres que tienen abortos, ¿no? Cuando hay alguien que aborta, el niño no mama, no llora, no pide comida, no se le dan cuidados porque es un abortivo. Pero el niño vivo se afana por el alimento. Y ese es el sello de la conversión verdadera, tener hambre de Dios, tener hambre de la palabra, venir a la enseñanza de los jueves, venir a la enseñanza a escuchar, a que Dios nos forme, a que Dios nos fortalezca. Los niños vivos se afanan por el alimento. Esta mañana Toñi me enseñaba una foto del hijo de un sobrino que ha nacido en Barcelona y hemos visto la foto, lo hemos visto al niño y la mamá lo tenía encima de ella, de su pecho, y me imagino que todos sabéis lo que hacen los niños cuando nacen, lloran y quieren comer. En Mateo capítulo 23, versículo 3, Jesús confrontó a los fariseos con su doctrina. Jesús les decía, no hacéis lo que predicáis. Y Jesús los confrontó a los fariseos. Pero cuando Jesús habló de sí mismo, dijo, ejemplo os he dado. Juan capítulo 13, versículo 15. Jesús vivía y daba el ejemplo. Los creyentes tenemos que dar el ejemplo de vida cristiana. El nuevo necesita compañerismo.
Qué importante es el compañerismo. En los Hechos capítulo 2, versículo 42, dice que perseveraban en la comunión unos con otros. El compañerismo integra al nuevo discípulo, al cristiano, para que reciba los beneficios del cuerpo de Cristo. Ese es el compañerismo. Necesitamos compañerismo. No puede haber compañerismo si nos aislamos. El aislarse no es bíblico. No podemos recibir compañerismo si nos aislamos. El compañerismo es como los nudos de una red. A Antonio yo lo he visto más de una vez en la puerta de la casa de su madre con las redes, remendando las redes. Me imagino que estaría remendando, no estaría rompiéndolas. Estaba remendando las redes. Y bueno, también lo haría en Cabo de Palo, pero en Cabo de Palo yo no te veía. Yo te veía cuando pasaba por la carretera, te veía ahí con redes y ahí moviendo las manos. Y bueno, remendar las redes es cerrar, ¿no? Cerrar lo que está roto, ¿no? Cerrar para que no se escapen los peces. Y bueno, Antonio tiene el arte y bueno, y ahí estaba con el Antonio cerrando, ¿no? los agujeros, ¿no? Que el compañerismo integra al nuevo cristiano para que reciban los beneficios del cuerpo de Cristo. No puede haber compañerismo si estamos aislados. El compañerismo es como los nudos de la red que nos une a todos los miembros del cuerpo de Cristo. Cuando disfrutamos del compañerismo, ¿sabéis lo que pasa cuando disfrutamos del compañerismo? Cuando tenemos el compañerismo, cuando somos compañeros, tenemos protección. Ocurre que tenemos protección contra los efectos del pecado. El hombre por naturaleza es un ser social que necesita de los demás para desarrollarse. Necesitamos la santidad. En el capítulo 2, en el versículo 42 también dice que perseveraban en el partimiento del pan. Y esto nos habla de santidad. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. El requisito más importante para participar de la cena del Señor es la santidad. Los apóstoles cuando la repartían, la Santa Cena, enfatizaban la necesidad de mantenernos sin pecado para que no viniera juicio o muerte sobre las vidas, porque pone un ejemplo que ocurrió allá en la iglesia de Corinto. A los nuevos creyentes se les debe de enseñar a vivir en santidad. La santidad es algo del cristiano, es algo de la iglesia, vivir en santidad. También a vivir en la oración, como he dicho al principio, en el versículo 42 dice, perseveraban en las oraciones. Los discípulos eran hombres de oración. Los discípulos encaminaron a los nuevos en la oración. Debemos entender que la oración mueve la mano de Dios. Y desde muy pronto entendemos que orar es beneficioso para cada persona, para la iglesia, y que nunca debemos de dejar de orar. Y que podemos encontrar las respuestas de Dios por difíciles que puedan ser, podemos encontrarlas si nos acercamos a Dios insistiendo con la oración. La oración desata el poder de Dios, nos da la unción y el respaldo necesario para ver resultados. Hermanos, lo que Dios quiere de nosotros, de esta iglesia, es que preparemos nuestras vidas al trabajo que viene. Viene un trabajo para hacer. Viene un trabajo para hacer. Yo estoy orando una iglesia de miles. No sé de cuántos miles puede ser, pero yo estoy orando por una iglesia de miles. Y os digo, hermano, yo no puedo atender a miles. Pero yo sé que entre nosotros hay creyentes maduros y atenderemos a esos miles con los creyentes maduros que hay dentro de la iglesia, con los que ya estamos y con los que Dios traiga. Y hace falta que cada uno de nosotros maduremos para trabajar en la iglesia. Que Dios bendiga, hermanos. Dios tiene propósito con cada uno de nosotros. Llama a los músicos, por favor. Estos son nuestros horarios. Oración, lunes, 8 de la tarde. Estudio bíblico,
jueves, 8 de la tarde. Cultos, domingo, 11:30 de la mañana. No faltes, te esperamos.